Nombre, honramos tu presencia, honramos tu maravilloso poder, honramos tu maravillosa unción manifiesta, honramos tu palabra, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque tú eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Hoy venimos a aprender más de tu palabra, a conocer más acerca del concepto soberano, el concepto soberano de ti, Señor. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de tu soberanía? Aprender ese principio espiritual es tan importante para todos los creyentes. Por eso creemos que eres tú, Espíritu Santo, el que fluye a través de tu servidor, usando mi mente, mi corazón, mi boca, para hablar tu palabra, Señor, para hablar tus bondades y tus virtudes, Padre. Que sea tu Espíritu guiándome ahora, que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios, para que esta humanidad conozca que tenemos un Dios bueno, un Dios que nunca falla a sus promesas ni a su palabra. Te honramos, Señor, en este día y te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. Por eso desatamos en este día, según Efesios 1:17, el espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente en esta mañana, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, en manifestación. Somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra, y con esa fe podemos mover montañas en el nombre de Jesús. Y mientras enseñamos tu palabra, tu mano poderosa de poder está extendida para hacer milagros, señales y maravillas, para restaurar todo órgano y sanar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti de tu palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante contra ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú el glorificado, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. Muy bien, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Sean ustedes bendecidos en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve de cada uno de los estados y ciudades de nuestro México lindo y querido, así como de algunos de los países de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, algunos hermanos de los hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Sean ustedes bienvenidos a este servicio de aprendizaje de la palabra y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo tiene una palabra especial, específica para usted, amigo. No se retire de estos medios, sino permanezca oyendo la palabra, porque esta palabra que vamos a hablar el día de hoy viene del Espíritu de Dios directamente a su espíritu, para que usted crezca en fe y pueda mover montañas aquí en la tierra y no tenga que morir antes de tiempo. Ok, pues vamos a la palabra. Romanos capítulo 3, estamos viendo, conociendo más bien la soberanía de Dios según la Biblia. Así se llama el tema, la soberanía de Dios según la Biblia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. Gracias, Señor, te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Muy bien, pues estamos viendo sobre la base de sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sobre esa base estamos viendo el concepto soberano de Dios. Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel, ¿verdad? Cuando habla del testigo fiel, significa que Jesucristo da testimonio de que la palabra de Dios no falla, porque Él es la palabra. En el principio era la palabra, el verbo, la palabra de Dios, y esa palabra, dice Juan 1:14, se manifestó. Vino la palabra de Dios, que es Jesucristo, y Él es el testigo fiel. La palabra es el testigo fiel. Y luego dice el primogénito de los muertos, el primer resucitado después de que murió.
Él murió llevando nuestros pecados y Él murió espiritualmente y fue resucitado entre los muertos. Fue el primero que nació de nuevo, por decirlo así, en este nuevo pacto. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra significa que es soberano sobre toda la creación. ¿Ok? Entonces el concepto de soberanía de Dios, soberano, principalmente significa pues un Dios que todo lo puede, ¿no? Que todo lo puede y que no hay nadie que le pueda decir a Dios qué hacer o qué no hacer. Soberano significa que Él tiene dominio sobre toda la creación. Soberano significa que Él es independiente. Eso significa soberano. Y que Él tiene poder para controlar. No hay nadie que pueda juzgar a Dios. Eso significa también ser soberano. Entonces, el concepto de soberanía de Dios significa que Dios no está obligado a darle cuentas a nadie. Él es libre y no tiene necesidad de darle cuentas a nadie. Que Él actúa de acuerdo a su voluntad. Que tiene autoridad sobre toda la creación. Que es un Dios autosuficiente, todopoderoso y que tiene dominio. Soberano significa que es independiente a tomar decisiones por su propia cuenta, que es autosuficiente, que es el Dios altísimo, que es un nombre que es sobre todo nombre, significa soberano. Todas esas frases significa ser soberano, ¿ok? Sin embargo, debemos establecer qué es lo que la palabra soberano significa según la Biblia. Porque una cosa es ver lo que el diccionario dice como palabra soberano, pero qué es lo que la Biblia habla de un Dios soberano. El único problema es que se ha malinterpretado la soberanía de Dios y muchos han dicho que Dios en su soberana voluntad puede hacer lo que Él quiera, y sí podemos estar de acuerdo en eso, pero el problema es que dice Dios en su soberana voluntad hace lo que Él quiere. El problema es que cuando dicen que hace lo que Dios quiere, incluyen que Dios puede hacer lo malo. Entonces Dios en su soberanía no puede principalmente oponerse o estar en contra de sus propios atributos. Ejemplo, Dios en Éxodo 20:13 dice no matarás. Y uno de los atributos de Dios es que Él es bueno, dice el Salmo 100, versículo 5, dice Dios es bueno y esta verdad debe permanecer por todas las generaciones. Salmo 100, versículo 5, si lo podemos leer, dice Salmo 100, versículo 5, es una verdad, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. ¿Cuál es la verdad que debe conocer todas las generaciones? Principalmente que Dios es bueno. ¿Qué es lo contrario a bueno? Dígame, es malo. ¿Qué es lo contrario a luz? Tinieblas. ¿Qué es lo contrario a salud? Enfermedad. ¿Qué es lo contrario a bendición? Maldición. Debemos de hacer ese contraste, porque la Biblia hace ese contraste entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Si vamos, entonces, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué dice? Que su misericordia es para siempre, por todas las generaciones. Y su bondad es por todas las generaciones. Todas las generaciones deben conocer que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. El único problema es que en la actualidad ya empiezan a cambiar el concepto soberano de Dios y dicen que Dios en su soberanía tiene misericordia de unos y de otros no tiene misericordia. Decide salvar a unos del infierno y a otros no. Decide sanar a unos y a otros no. En una campaña donde 100 enfermos se oraron y nada más 50 sanaron. Entonces mucha gente cree, aún en el cristianismo evangélico, ellos creen que Dios en su soberanía, en su soberana voluntad decidió nada más sanar a 50. Y de los otros 50 no tuvo misericordia, cuando la Biblia dice para siempre su misericordia. Es decir, la misericordia de Dios no cambia, el que cambia es el ser humano. ¿Qué necesita el ser humano? Creer. ¿Estamos entendiendo? Si algunos no creyeron, dice Romanos capítulo 3, versículo 3, ¿acaso eso habrá hecho que Dios sea injusto?
que Dios sea infiel. ¿Acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre cochino, mentiroso. Digo, ya la palabra cochino se la agregamos porque hay unos tercos a que es que Dios no mata, Dios no enferma. Sí, Dios mata y enferma. Bueno, cochino, mentiroso. Ya no son mentirosos, no son cochinos, mentirosos, porque tienen una mente cochambrosa, llena de suciedad. Suciedad, ¿qué significa? Que Satanás ha metido ideas en ellos para echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra. ¿Por qué el ser humano no toma su responsabilidad? ¿Por qué el ser humano no dice, oye, yo la regué, por eso estoy enfermo, porque yo la regué? ¿Por qué no dicen? Es fácil justificarse. No, el problema no fue mío. Óyeme, cuando alguien está enfermo del hígado porque tomó toda su vida alcohol y luego dice, no, pues le dio cirrosis hepática, pues fue Dios el que le mandó la cirrosis. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Por qué no toman su responsabilidad? ¿Por qué se embriagaron tanto tiempo a tal grado que dañaron su hígado? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué realmente no toma el ser humano sus responsabilidades en lugar de echarle la culpa a Dios, que Dios les envió la cirrosis? Entonces, aún el problema es que entre el pueblo evangélico está inmiscuida la doctrina de una soberanía arbitraria, no bíblica o antibíblica. Entonces estamos viendo el tema de que Dios principalmente es bueno y su misericordia es Salmo 100, versículo 5, para siempre. Entonces ahorita la frase que escuchamos aún en algunos de nuestros hermanos evangélicos es que Dios, vamos a orarle a Dios para ver si en su misericordia quiere sanar a la hermana Chonita. ¿Cómo que vamos a orarle a ver si Dios quiere sanar en su misericordia? ¿Qué no dice que su misericordia es para siempre? Cada vez que se expresa el mismo cuerpo de Cristo, el grupo evangélico, cada vez que dicen los cristianos, pues vamos a orar por la hermana Chonita para ver si Dios tiene misericordia y la sana. ¿Sabe qué es lo que están diciendo? Dudando de la misericordia del Señor, dudando que en Cristo Jesús el día tuvo misericordia, cargándole la enfermedad al Señor Jesús. ¿Cómo que Dios tiene misericordia? A ver si Dios tiene misericordia. ¿Qué no entienden el sacrificio de Jesús? El problema es que gran parte del pueblo evangélico está muriendo por eso. Por eso estamos hablando, si la gente cree que estamos hablando de este tema para echarle leña a los calvinistas, están en lo cierto. Pero echarle leña a los calvinistas no es para dañar su intelecto ni su doctrina, sino simple y sencillamente es para rescatarlos de una muerte prematura. Amigo calvinista, estoy hablando en contra de tu concepto errado de la soberanía de Dios, pero para librarte de una muerte satánica, que Satanás traiga una enfermedad en ti, o un accidente, o un paro cardíaco, o la muerte de un hijo. Si hablamos tan duro y le hablamos tan duro al pueblo cristiano es para liberarlos. Un hermano se sintió tan ofendido porque estamos hablando en contra del calvinismo, hasta Don Gato estaba metido ahí, que mejor me salgo de este Face, porque aquí no hablan, como diciendo, no hablan mi doctrina calvinista, o le echamos al calvinismo. Y gente se sale, pero en lugar de oír la verdad y decir, puedo cambiar mi actitud, no se aferran a su doctrina, aunque sepan, aunque se les demuestre bíblicamente que están incorrectos, y la gente se aferra. Y por eso muchos calvinistas, mi hermano, están muriendo del mentado virus. Por eso muchos pastores calvinistas están muriendo del virus. Por eso van más de 100 pastores entre el Estado de México y Michoacán. Literalmente en 2 o 3 estados van más de 100 pastores muertos. Por eso estamos dando esta enseñanza, estamos hablándole duro. Estamos hablando duro, sí, la palabra es dura, porque dijo Jesús que la palabra no tendría que ser tampoco suavizada. A veces le vamos a hablar suave, a veces le vamos a hablar duro, pero queremos que reaccionen en su mente. Porque no queremos que mueran más pastores, no queremos que mueran más hermanos. O tienen dos opciones, o se sienten ofendidos porque hablamos en contra de su concepto errado de la soberanía de Dios, o aceptan y son humildes y aceptan la palabra, lo que la Biblia dice acerca de un Dios soberano, y cambian de actitud. Entonces el cambiar de actitud y arrepentirse es bíblico, amigo, que me ves por internet. El Señor te puede librar. Ahora, ¿por qué
¿Por qué los puede librar a través de ese conocimiento el Señor? ¿Por qué puede librarlos? Principalmente por esto, mire. Es que el concepto del calvinismo, nuestros hermanos calvinistas, o algunas iglesias que aún no son calvinistas, pero tienen conceptos calvinistas y no lo saben, ellos creen en un Dios soberano que aún viola su propia palabra. Si Éxodo 23 dice que no matarás, pero ellos sí dicen que Dios mata y destruye. Entonces, ¿cómo un Dios, vamos a confiar en un Dios que Él mismo viola su propia palabra? ¿Cómo vamos a confiar? No podemos confiar, sea quien sea, no podemos confiar. Yo no sé si ese Dios me va a traicionar un día, porque dice que por la llaga de Jesús fui sano, pero ¿qué creen? Él cuando quiere me puede enviar una enfermedad. Ese es el concepto calvinista. Ese es el concepto de los que creen en una soberanía arbitraria. Que Dios envió a su Hijo para que me sanara por sus llagas, pero como es soberano, no como para entenderlo, o lo entienden incorrectamente, o lo han escuchado de un predicador y continúan con ese mismo pensamiento. No son como los de Berea. En Hechos 17 dice que los de Berea verificaban todo lo que el apóstol Pablo les predicaba acerca de las Escrituras, acerca del Señor Jesús, y ellos lo verificaban. No son como los de Berea. Es decir, todo lo que me dice mi ungido pastor lo voy a creer. No, mi hermano, yo no le digo a la gente que crea lo que yo digo, sino que crea lo que está escrito en la Biblia. ¿Me entiende? Ok. Ahora, ¿qué pasa si nuestros hermanos calvinistas de la soberanía arbitraria, que creen en la soberanía arbitraria, qué pasa si se hubieran metido en una iglesia de fe, o en una iglesia arminiana, pues, diferente al calvinismo? Ellos no tuvieran ese concepto de Dios, pero sabe que ese concepto lo asimilaron porque creyeron lo que les decían del frente y nunca se pusieron a verificar qué es lo que la Biblia decía. ¿Me entiende? ¿Qué pasa si todos ellos hubieran escuchado esas enseñanzas antes, cuando recién se convirtieron? No fueran calvinistas, no tuvieran ese concepto. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Por qué muere el calvinista? ¿Por qué muere el que cree en una soberanía arbitraria de Dios, sea o no sea calvinista? Porque aquí estamos hablando de diferentes, porque hay gente que no es calvinista y aún cree que Dios en su soberanía permite las enfermedades, o en otros casos más graves dicen que Dios envía las enfermedades. ¿Por qué pueden morir por esto? Imagínense, de repente llega una enfermedad al hermano Clodomiro, pero el hermano Clodomiro es del que cree, póngale que no sea calvinista, es de otra religión pues, pero tiene conceptos calvinistas. Él cree que en un Dios soberano hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, y nadie le dice nada. Es decir, Dios mismo puede enviar ahora una enfermedad o puede sanar a otra persona. ¿Qué pasa? Y de repente viene al hermano Clodomiro un cáncer, y el hermano Clodomiro es de ese tipo tiene esas ideologías, porque no, ni siquiera es bíblico eso, tienen esas ideologías. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿por qué mueren a corta edad? Por esto. Imagínense, ya llegó el cáncer al hermano Clodomiro, y de repente el hermano Clodomiro, en un concepto de una soberanía arbitraria de Dios, pues dice, y estas ideas es muy común que las tengan, bueno, es que ya no sé si este cáncer es para la gloria de Dios, o no sé si este cáncer es parte del proceso con el que Dios me está enseñando, o no sé si este cáncer Dios lo está permitiendo con algún propósito. ¿Sí o no son frases clásicas? Ellos creen que Dios les enseña con enfermedades, con pruebas malas, es decir, la muerte de un hijo, los enseña con un accidente, los enseña con una enfermedad. Digo, entonces, ¿para qué es la palabra? ¿Qué no Dios nos enseña con su palabra? Ellos tienen un Dios sádico y ellos son masoquistas, porque a ellos les encanta que en lugar de que Dios los enseñe con su palabra, prefieren que los enseñe con pruebas, enfermedades, muertes, accidentes, pobreza. ¿Por qué mejor no permitir que Dios nos enseñe con su palabra? Mire, yo prefiero, mi padre a mí me enseña con su palabra, no me enseña con enfermedades. Y si viene una enfermedad, le echo fuera porque viene Satanás, es sencillo. Ahora, ¿por qué puede morir el hermano Clodomiro? Pues, Señor, no sé si en tu voluntad tú permites este cáncer, Señor. ¿Y qué cree? Llega Satanás y se carcajea y se ríe y dice, con que crees que viene de Dios, ahora sí vamos a hacer que ese cáncer te inunda todo tu cuerpo y tus células, para que si te ibas a morir en un año, ahora te vas a morir en 3 meses. Y Satanás se los lleva.
¿O qué pasa si el hermano Clomí dice, bueno, Señor, no sé si esto es parte de mi proceso y me estás pasando por el desierto para sacarme de este desierto y pasarme a la tierra prometida? Ah, con que eso crees, órale, ahí te va. Aquí vas a vivir 6 meses, ahora vas a vivir 1 mes. Vamos a hacer que este cáncer te inunda todo tu cuerpo. ¿Sabe? ¿Se ha dado cuenta por qué mueren? Porque Satanás se aprovecha de la ignorancia de nuestros hermanos. Y queremos hacerlos libres de esa ignorancia. Ok, para los que creen que Dios envía la enfermedad, pues vamos a Lucas capítulo 13. ¿Qué dijo Jesús? Lucas capítulo 13, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lucas capítulo 13. ¿Qué dijiste tú, Señor, acerca de que si Dios, tu Padre, enviaba las enfermedades? Pues vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera podía enderezarse o enderezar. ¿Qué tenía esa mujer? Problemas de columna, ¿verdad? Problemas de columna. Ok, pero aquí la historia nos narra que era una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Es decir, el problema de columna era un espíritu de enfermedad. El problema es saber de dónde venía ese espíritu de enfermedad. Si venía de Dios, Jesucristo no nos tenía que haber aclarado. Si venía Satanás, el diablo, Jesucristo nos tiene que aclarar. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús la vio y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, si hubiese venido del Padre del Señor Jesús, ¿qué creen que hubiera pasado? O sea, ¿cómo la va a hacer libre de una prueba que viene de Dios, su Padre? ¿Cómo la va a liberar de una bendición, como dicen muchos, estar enfermo para muchos? Oh, qué bendición estar enfermo. Hay que glorificar a Dios cuando estamos enfermos. Hay que darle gloria a Dios en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad. Y así casan a la gente. Así casan a los hijos de Dios, los cristianos así los casan. A ver, Clodomiro, dile a la chona que no te vas a separar de ella ni en la vida ni en la muerte. Dile, hasta que la muerte los separe, hasta que la enfermedad los separe, hasta que la pobreza los separe. ¿Por qué tiene que separarlo la muerte? El problema es que hasta que la muerte los separe no le dicen cuántos años. Si vamos a casar a alguien y le vamos a decir, vamos a casar a nuestros hermanitos, bueno, a ver, repite, Clodomiro, y dile a la chonita, no te voy a dejar hasta que la muerte nos separe cuando cumplamos 120 años. ¿Por qué no le dicen? El problema es que cuando la muerte los separe, no dicen, pues es que no sabemos si es a los 30, a los 40, no sabemos. Como no saben cuándo van a morir, por eso dice, hasta que la muerte los separe. ¿Ok? Entonces Lucas capítulo 13, cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. A Dios se glorifica cuando la gente sana, no cuando la gente está enferma. Nunca se le da gloria a Dios por la enfermedad, sino se le da gloria a Dios por la sanidad y por el milagro que Él hace. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Entonces, ¿quién era el que la tenía atada, enferma y con la columna encorvada? Satanás, el diablo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Yo no entiendo cómo el mismo cristianismo evangélico, deje de eso el mundo cree que Dios envía las enfermedades, ¿verdad? La gente que practica una religión que no es nacido de nuevo y que literalmente anda en el mundo. Pero en el cristianismo evangélico, tolerar a alguien que diga que Dios envía la enfermedad, que Dios mata, que Dios destruye, o que Dios con un propósito los tiene enfermos, o que Dios permite la enfermedad, mi hermano, yo creo que no se vale. No se vale. Jesús dijo en Lucas 13, 16 a esta hija de Abraham, aquella que estaba en pacto.
Porque esta mujer, hija de Abraham, era una mujer que estaba en pacto. Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes o linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Nosotros somos descendientes de Abraham. Merecemos sanidad, sí. Así como esta hija de Abraham, Satanás la había atado 18 años, ¿no se le había desatado de esta ligadura en el día de reposo? Todo hijo de Dios merece ser desatado de toda ligadura de enfermedad. Y Jesucristo dijo que era un espíritu de enfermedad y que ese espíritu venía de Satanás. Con eso quitamos todo pensamiento errado de que digan: no, pues es que Dios me envió la enfermedad. ¿Cómo que Dios envió la enfermedad? Es que Dios mata cuando Él quiere. Digo, ¿por qué no analizan la Biblia correctamente? Textos bíblicos aislados utilizan para decir que Dios mata. ¿Comprobado que el espíritu de enfermedad viene de Satanás? Sí. El mismo Juan 8:44, Jesucristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. Satanás, el diablo, es el homicida. Jesucristo lo dijo. ¿A quién le creo? A Jesucristo. Más que a una traducción, más que a un traductor, más que el concepto de un traductor. Yo decido creerle a Jesús. Ya la gente le echa la culpa a Dios por todo. Por todo le echa la culpa a Dios. Tan solo vemos el caso de las plagas de Egipto. Siempre que le he preguntado a una cristiana: ¿quién envió las plagas? Pues fue Dios. Lo toman de su puerquito el Señor. ¿Quién envió las plagas de Egipto? Pues fue Dios. O sea que Moisés no tuvo la culpa. O sea que no hubo hechiceros. Digo, por lo menos que le eviten la responsabilidad del 50%, ¿no? Éxodo capítulo 8. ¿Por qué nunca ven esto? Porque Satanás ciega el entendimiento, aún de los cristianos. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, llamado Satanás, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Ok? ¿Ya tiene 2 Corintios 4:4? ¿Sí lo tienen? 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, con D minúscula, es Satanás. Ciega el entendimiento de ¿qué? De aquel incrédulo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Ok? Éxodo capítulo 8. ¿De qué habla? De la plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Vamos a decir cierto, que fue Dios el que castigó con ranas. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en la casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón, dice el versículo 6, Éxodo 8:6, dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y la gente lee hasta ahí nada más, al parecer hasta ahí lee. Ya ven, Dios envía plagas. Ya ven, Dios envió ranas sobre Egipto. Y nunca continúan leyendo los siguientes textos bíblicos. Y toda la culpa se le echan a Dios. Aún el pueblo cristiano entiende y cree que Dios envió las plagas. Pero ¿por qué no continúan leyendo? Digo yo, ¿por qué? Porque Satanás, el Dios de ese siglo, ciega el entendimiento de ellos, para que no puedan ver lo que viene más adelante, para que no puedan ver más allá de los textos. Eso es revelación.
ver más allá de los textos. Entonces Aarón extendió su mano, dice el versículo 6, en las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra, y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron? Con sus encantamientos se hicieron venir ranas sobre la tierra. Entonces, ¿por qué toda la culpa se le echan a Dios? ¿Por qué nunca dicen el pueblo cristiano que Satanás está inmiscuido también haciendo venir ranas? ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento aún de nuestros hermanos en Cristo para que ellos le echen la culpa a Dios de todas las plagas de Egipto. ¿Por qué no ven ahí que hay hechiceros utilizados por Satanás, Faraón utilizado por Satanás para que hiciera venir plagas? Ahora yo preguntaría, aquellos eruditos, sabios y hermanos calvinistas que creen que Dios envió las plagas, ¿cuáles ranas eran las de Dios y cuáles ranas eran las de Satanás? Eran azules las de Dios y verdes las de Satanás, para que identificaran cuáles eran las de Satanás, el que estaba escribiendo el Éxodo. O al revés, Aarón tocó su vara el río, inmediatamente los hechiceros tocaron con su vara el río y empezaron a salir ranas. Y el que vio el acontecimiento vio que Aarón tocó su vara, con su vara el río, y los hechiceros tocaron con su vara el río y empezaron a salir ranas. Y en su narración de los hechos dijo que Aarón había tocado con su vara el río, salieron ranas, y los hechiceros tocaron el río con su vara y salieron ranas. Pero ambas cosas es un solo acontecimiento, no son dos. Es decir, no es Aarón tocando el río con su vara y saliendo ranas verdes, y luego los hechiceros tocando el río y saliendo ranas azules. No es así, es un solo acontecimiento. Tocan la vara tanto Aarón como los hechiceros y en un mismo evento salen ranas. Pero el que narra el acontecimiento dice que primeramente tocó Aarón el río y luego los hechiceros. Pero en ambos casos es un solo acontecimiento, salen ranas. El problema es que ¿por parte de quién surgen las ranas? Si es una plaga, viene a dañar a la humanidad, ¿por parte de quién salen? El engañador, el ángel de luz, se llama Satanás, el diablo. Yo creo que estas ranas vinieron de los hechiceros. Yo no creo que hayan venido de Aarón, de la vara de Aarón, ni que Dios haya enviado esas ranas. Digo, por lo menos siendo justos, ¿no? Oye, las ranas, el 50% de las ranas de Dios y el 50% de las ranas de Satanás, por lo menos sean justos. Pero no toda la responsabilidad pues al puerquito. Hay que echar la responsabilidad a Dios todo. Y ahí está el pueblo cristiano creyendo que Dios envía las plagas. Estamos aquí en defensa del Señor. Es que Dios no ocupa que lo defiendan. Oye, con tanta barbaridad de nuestros hermanos cristianos, evangélicos, ¿cómo no lo vamos a defender? Lean el versículo 7, por favor, de Éxodo 8. Lean el versículo 8, donde había hechiceros. Lo que pasa es que muchos leen, pero no pueden ver, no se detienen a analizar. Digo, desde el principio hubo hechiceros, desde las primeras señales que Dios le envió a Moisés. Y yo puedo, literalmente puedo ver los errores de Moisés. Moisés cometió errores, por lo cual permitió la entrada satánica de los hechiceros para que hicieran sus señales. Moisés no hizo la segunda señal que Dios le mandó ante Faraón. Y la tercera señal le dijo: saca agua del río a la tierra para que esa agua se convierta en sangre. Faraón vea eso y Faraón crea. Nunca sacó el agua del río, al contrario, golpeó el río porque según él Dios le dio otra instrucción diferente a la del principio. Dios, cambiando de opinión, primero le dice: Faraón, saca el agua del río y que se convierta en sangre. Y luego le dice: no, ahora no hagas eso, Moisés, ahora mejor pégale a las aguas del río para que se convierta en sangre todo, y vete con los arroyos, vete con todo lo demás. Entre comillas hay contradicciones, pero Dios no se contradice ni la Biblia se contradice. Hay que analizar la Biblia en su contexto. Moisés cambiando de opinión, sí.
Nadie puede decir, porque la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahí está, mira, ahí está. Pues ahí está que los hechiceros también hicieron salir ranas. Ahí está. ¿Por qué todo el mundo evangélico cristiano dice que Dios envía las plagas? Digo, anteriormente ustedes habían escuchado, pastores, que alguna vez habían escuchado que también hechiceros hicieron salir plagas. ¿Y cuántos años tenían en el evangelio antes de conocer el evangelio de fe? ¿24 años en el evangelio? Y nunca escucharon que había también hechiceros haciendo salir plagas, ¿no? Nadie lo dijo, ni de chiste, ni un pastor. Dios mío. Que fue culpa de Dios, ese es el problema. Yo no entiendo cómo no ven a los hechiceros aquí. Yo no lo entiendo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué ciega Satanás el entendimiento? ¿Saben por qué? Por la terquedad de una persona no querer cambiar su estructura mental. Es que así me lo enseñó mi pastor, es que así me lo enseñó y lo tengo que creer como... Oye, tu pastor pudo haber estado errado, ¿no? Tu pastor pudo haber estado errado. No, pero así me lo enseñaron y así sigo, porque así me lo enseñaron. Bueno, sigue de terco, pues. Nadie te va a cambiar, pero vas a morir antes de tiempo. No podemos confiar, no podemos ejercer fe. ¿Qué es fe? Fe es confianza en la promesa de que Dios no me va a fallar y que su promesa se va a cumplir en mi vida. ¿Qué es fe? Es confianza en que Dios no me va a dejar que muera y que Él me va a librar en el día de la angustia. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué pasa si yo pongo... A ver, ven, Michelle, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Suponiendo que esta fuera una barda de 2 metros, 1,5 metros, y que la Michelle estuviera arriba de esta barda. A ver, súbete a la barda, Michelle. ¿Qué pasa si la Michelle tuviera 1 año, 2 años de vida? Y que, volteate para acá, Michelle. Y la cámara también la volteamos para acá, Michelle. ¿Qué pasaría? Le dijera, Michelle, te voy a agarrar con mis brazos, aviéntate de ahí, bebé. Yo te voy a agarrar con mis brazos. Ten confianza, confías en mí. Entonces, Michelle, lánzate, Michelle, y yo te voy a cachar. Vuélvete a subir. Es de 1,5 metros, acuérdense. ¿Qué pasa? Y ahora le dijera, Michelle, a la segunda vez, ¿no? Le dije, imagínense, ustedes se van a dar cuenta por qué no hay fe en un Dios soberano arbitrario. No hay fe. Ahora imagínate, Michelle, lánzate, hija. Y yo me quito y se golpea. Cae al suelo y se golpea. Ya, Michelle, creo que nos desfasamos con algunos años. Suponiendo que Michelle se haya golpeado, se haya caído. Ahora la siguiente vez, Michelle, pásale. Ya se golpeó la Michelle, está toda molida y porque su papá la dejó, se quitó, ¿no? Ahora sí, bebé, lánzate, confía en mí, cree lo que... ¿Qué haría? ¿Tendrá confianza en que su padre no le va a fallar y realmente la va a proteger y la va a cubrir con sus manos para que no caiga y se golpee? No podrá haber confianza. Por eso el cristiano que tiene su concepto, un concepto soberano, arbitrario, que Dios no sabe si hoy lo va a sanar o lo va a enfermar, o va a permitir una enfermedad, no hay fe, porque no puedes confiar en alguien que te va a fallar. Y si no hay fe, no hay nada aquí. No hay sanidad en sus cuerpos, no mantienen la sanidad en sus cuerpos, o que hay un milagro por allá. No, pues oró fulano predicador y sané de cáncer. Pues sí, pero el cáncer te va a regresar por el concepto de un Dios soberano que no sabe si ahorita te sanó y al rato te va a volver a enfermar o te va a regresar la enfermedad. Nunca habrá una fe consistente en sus corazones. Y por eso mueren antes de tiempo. ¿Entendemos por qué mueren antes de tiempo? Por los conceptos errados que tienen en que un Dios les va a fallar. Un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, aún violando su propio mandamiento. Si Él decidió darme larga vida, hacerme larga vida, Salmo 91:16. Si el Salmo 91:1 dice que yo habito bajo el abrigo, moro bajo su sombra, que Él me libre del lazo del cazador.
Imagínense, en esa época de pandemia, Él me ha librado del lazo del cazador. Satanás no me ha tocado con ese virus. Pero ¿qué pasa? Y digo, pues es que ya no sé la voluntad de Dios. ¿Y qué tal y si Dios de repente cambia de opinión? Y en su soberanía decide enviarme el virus o permitir el virus en mí. Imagínense. O Dios a lo mejor con ese virus me va a enseñar. Algo me quiere enseñar Dios con esta enfermedad. La gente cree que Dios les enseña con enfermedades. Imagínense. ¿Cómo poder tener una fe consistente y fuerte? Nunca la van a tener. Por eso siempre nuestros hermanos con ideas de una soberanía arbitraria siempre andan sufriendo, siempre están sufriendo. No pueden tener confianza en un Dios que les va a fallar. Es tan importante esto, tener una confianza en un Dios que nunca nos va a fallar. Yo creo en ese Dios que en su soberanía envió a Jesús para que me sanara por sus llagas. Y que si Él envió a Jesús para que me sanara por sus llagas, Él ahorita no me va a enviar una enfermedad ni va a permitir una enfermedad en mi vida. Siempre y cuando yo no lo permita. Si yo lo permito, sí va a llegar la enfermedad. Si yo no lo permito, no. Llega la enfermedad te echo fuera en el nombre de Jesús. Eres ilegal en mi cuerpo, porque yo he sido sanado por la llaga de Jesús. Y en esa fidelidad y soberanía de Dios que decidió enviar a su Hijo para morir por mí, llevar mis enfermedades, en esa misma soberanía yo decido, espíritu, echarte fuera, porque Dios en su soberanía decidió sanarme hace 2000 años. ¿Se ha dado cuenta la diferencia entre un Dios soberano arbitrario, como creen algunos? No les va a ayudar mucho. Muy bien, pues continuando con el concepto, vamos a ver lo que un predicador dijo algunos años. Un predicador de aquí de Jalisco, que es maestro de la palabra, entre comillas, que tiene una iglesia muy grande, pero que ha contaminado a muchas personas con la doctrina del sufrimiento y de la soberanía arbitraria de Dios. Estas personas que han creído en ese líder y creen que lo que enseña ese líder es correcto, vamos a ver qué es lo que dice ese líder. Dice este hombre, hace una enseñanza, esta enseñanza la sustraje de internet, de una enseñanza que él dejó por internet. Yo no estoy haciendo o inventándole más a este líder. Tiene su iglesia por allá en el centro de Guadalajara, como de 3,000 miembros, una alabanza como de 100 coristas ahí al frente. Y tiene muchos años enseñando, pero enseñando mucho el calvinismo. De aquí de Guadalajara, y ha contaminado a mucha gente. Mucha gente ha muerto inclusive por ese ministerio, a causa de una enseñanza incorrecta. Digo, yo una vez escuché a uno de sus discípulos decir, bueno, estoy enfermo, pero ya no sé si es la voluntad de Dios que sane. Bueno, entonces, ¿qué enseñanza recibes de este hombre? Dio una enseñanza hace varios años, estamos hablando 10 años aproximadamente dio esta enseñanza, y yo la sustraje de internet de donde él dejó esta enseñanza. Yo no estoy incluyéndole más allá de lo que este hombre no dejó escrito, como parte de su doctrina y de su enseñanza, ¿ok? Dice este hombre en su enseñanza, dejó una enseñanza en internet, yo la bajé, la puse en Word y se las voy a retransmitir lo que este hombre cree. Es un hombre muy prominente de Jalisco que tiene una iglesia muy grande. Sin embargo, desafortunadamente esa doctrina no le ha servido a mucha gente. He conocido gente que ha estado en esa doctrina y que están enfermos. Gente que está en esa doctrina y están pobres, porque de poco aparte le echa leña duro a los que creen en los diezmos y en las ofrendas. Pero bueno, dice, Dios tiene propósitos para nosotros. Su nombre piensa con la C. Luego investíguelo usted. Dios tiene propósito para nosotros en la formación que vamos teniendo como hijos de Dios. Él no desea que suframos sin propósito. Es decir, usted tiene que sufrir, pero con un propósito. En la voluntad permisiva del Señor nos suceden cosas que nos ayudan a madurar. Tengamos presente que todo lo que Dios permite tiene el propósito de hacernos más a su imagen, más maduros y de tratar nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente. Todas las cosas malas que nos suceden es para que Dios está tratando, nos está enseñando para ser más a su imagen, más imagen de Dios y más maduros, ¿ok? Aparentemente se ve bien ahí, ¿no? Él utiliza 1 Pedro 5:10.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un texto bíblico muy utilizado por el calvinismo para decir que ustedes, ya que padezcan un tiempo, Dios los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer. Es decir, cuando ustedes padezcan. ¿Pero qué significa el padecimiento? Para ellos es enfermedad, para ellos es pobreza extrema, para ellos es la muerte de un hijo. Es decir, Dios los va a perfeccionar, los va a fortalecer cuando ustedes pasan por una situación complicada. Este hombre analiza lo que Pedro dice y dice, Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El original griego para padecido es pasjo, que significa experimentar dolor y sufrimiento. Hay diversas situaciones por las cuales sufrimos. Unos sufren una enfermedad por causa del pecado, mientras otro está enfermo sin estar en pecado. Cuando le trajeron el ciego a Jesús y le preguntaron si él estaba enfermo por causa del pecado, Jesús le dijo que no, que aquel hombre estaba así para que la gloria de Dios se manifestara. Es decir, utilizan el capítulo, creo que es el capítulo 9 de Juan, ¿ok? Dice que ese hombre estaba enfermo para glorificar a Dios. No terminan de leer el texto bíblico y agarran unos cuantos textos bíblicos sin concluir de leer todo lo que dice el pasaje, para decir que Dios principalmente estaba permitiendo que ese hombre estaba ciego para glorificar a Dios cuando viniera con un milagro, ¿ok? Dice, otro puede sufrir escasez por una prueba que Dios le manda, y otro la sufre como consecuencia de sus robos o estafas. Es decir, gente sufre de enfermedades por su pecado, pero otra gente sufre enfermedades porque Dios se las envía, porque Dios las permite. ¿Captamos? Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Un hijo de Dios ha de entender la soberanía de Dios. Y este hombre cita Romanos 8:28, la clásica que citan todos los cristianos evangélicos tradicionales, que no estudian la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra cosas pues la utilizan como enfermedades, problemas, escasez, enfermedad de un hijo, muerte de un hijo. Es decir, todas las cosas ayudan un bien. La palabra cosas no existe en los manuscritos originales. Nadie puede decir que la palabra cosas incluye enfermedad, porque el contexto no lo dice. Ellos incluyen la enfermedad ahí. Ellos incluyen la muerte. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es un texto mal interpretado y mal traducido, inclusive por la Reina Valera. Dice este hombre, que empieza su nombre con la letra C, si tú ignoras, si no conoces, dice, por qué Dios hace las cosas, no vas a entender. Al no entender que Dios es soberano para hacer las cosas que Él quiere, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere, entonces vivimos en incertidumbre, en frustración y hasta en depresión. Es decir, muchos viven frustrados, porque si Dios le mató a un hijo, pues no saben por qué Dios lo hizo, y viven frustrados. Y el consejo que da él, bueno, es que Dios lo hizo porque es soberano, es todo. Se quiso llevar a tu hijo antes de tiempo porque Él lo decidió. Y como no entienden que Dios lo decidió en su soberanía, pues viven frustrados. Según este hombre, en su análisis de la palabra cosas, dice, en el griego la frase todas las cosas incluye, dice él, que incluye circunstancias y acontecimientos que son buenos o malos. La palabra cosas ni siquiera existe en el griego, y este hombre dice que en el griego significa tanto cosas buenas como malas, y en el griego no existe la frase cosas. ¿Cómo es posible que él esté analizando un griego que no existe? Una palabra griega que no existe en los manuscritos, y él te dice que en el griego significa, la palabra cosas, todas las cosas me ayudan a bien, significa cosas buenas y malas, dice él, en su errado análisis de las escrituras. ¿Se han dado cuenta? No cualquiera que traduzca una palabra del griego significa que es correcto. Y en el diccionario Tischendorf, la palabra cosas la pone entre paréntesis, haciendo referencia a que no existe esa frase en el griego. ¿Ok?
Dice, la palabra cosas, dice este hombre en su errado análisis de las escrituras, dice, incluye cosas buenas, acontecimientos buenos y malos. Incluye personas buenas y malas, incluye personas que nos bendicen, pero también personas que nos perjudican. Es decir, la palabra cosas incluye a personas utilizadas, entre comillas, por Dios para aquellos que aman a Dios. ¿Sí estamos entendiendo o no? Dice este hombre, pero si sabemos y conocemos y entendemos que Dios es soberano y que si Él tiene cuidado de un pajarito, también Él va a cuidar de nuestra vida. Si Él permite que algo malo me suceda, debemos confiar que Él está haciendo eso para tratarnos, para al final hacernos bien y bendecirnos. Imagínense, nuevamente lo voy a leer. Dice este hombre que nosotros debemos de entender que Dios es soberano, y que si Él tiene cuidado de un pajarito, también Él va a cuidar de nuestra vida. Y que si Él permite algo malo que suceda en su vida, debemos confiar que Él está haciendo eso para tratarnos, para al final hacernos bien y bendecirnos. Es decir, si Dios permite una enfermedad en ustedes, significa que Dios está tratando con sus vidas para posteriormente bendecirlos. Es decir, la enfermedad va a servir para bendecirlos, dice este hombre. Ok, dice este hombre y pregunta, ¿dónde estaba Dios en el caso de José? A medida que vamos sabiendo, conociendo y comprendiendo, nos vamos dando cuenta que podemos descansar totalmente en la soberanía de Dios. Una historia que siempre bendice es la de José. Era una familia con una docena de hermanos. Un día toman al más pequeño y lo venden. José tuvo todas las experiencias que hemos mencionado hasta que finalmente es puesto como primer ministro de Egipto. Está gobernando cuando su familia sufre los efectos de la hambruna, incluyendo sus hermanos que lo estaban vendiendo. Su padre los manda a Egipto y José los reconoce cuando llegan. Él se revela delante de ellos y les dice, ¿qué es José? El que vendieron. Notemos, dice que José no tiene amargura contra sus hermanos. Si miramos Génesis 45:7, podemos ver que José sabía, conocía y comprendía la soberanía y sabiduría de Dios. Dice, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos a posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Dice que Dios lo envió, eso es impresionante. Dios ya sabía que iba a venir una hambruna. Dios había escogido al pueblo de Israel para que naciera el Mesías. Si Dios no hubiera tenido control de las cosas, los judíos hubieran muerto de hambre y nosotros hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, Dios envió a José primero al hoyo y luego lo envió para que sus hermanos lo vendieran y lo llevaran preso a Egipto. Y ya que estuviera preso, posteriormente estuviera con Potifar, posteriormente estuviera con Faraón y posteriormente José fuera el que le diera alimento a sus hermanos. Dios permitió que José pasara por esas pruebas difíciles para luego darle y ponerlo como principal de Egipto para que luego alimentara a su propio pueblo, a sus propios hermanos. ¿Será Dios que permite cosas malas para que vengan buenas? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. El libro de Romanos no lo dice en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Ok? Es como este ejemplo, dice este hombre. Hay una tragedia y los que no entienden se preguntan, ¿y Dios dónde estaba? A ver, cuando agarraron a José y sus hermanos, ¿dónde estaba Dios? Cuando lo echaron a la cárcel, ¿dónde estaba Dios? Cuando usted pasó una enfermedad, ¿dónde estaba Dios? Ah, pues es que Dios estaba permitiendo la enfermedad para luego darle una bendición a usted. Dios trata a sus hijos con enfermedades, con problemas, con circunstancias adversas para luego sacarlos de ahí y venir una bendición grande. Es decir, entre más sufra, más bendición va a haber. Dios mío, ¿qué? Yo no necesito sufrir para ser bendecido por mi Padre Celestial. Soy bendecido porque a través de su palabra recibo la fe y esa sustancia que viene por el oír, y el oír la palabra trae la bendición manifiesta de Dios a mi vida. No necesito pasar por ningún sufrimiento. Satanás, yo no pasaré por ningún sufrimiento para recibir la bendición de mi Dios. Yo no pasaré por ningún sufrimiento para ver la bendición de mi Dios. Ni tú, amigo de internet, tienes que andar sufriendo una enfermedad para que Dios te use en un ministerio grande. No hay necesidad.
Solamente vente a escuchar la palabra de fe aquí en la iglesia Fui por Guadalajara. Es todo lo que necesitas. Aquí te vamos a enseñar a orar por los enfermos, a predicar la palabra, a que se vean milagros en tu vida. No ocupas más. Ok, entonces este hombre predica la doctrina del calvinismo y dice que entre más sufras es porque Dios te está haciendo más a su imagen. Es lo que este hombre cree. Una vez caminando con mi esposa me sorprendió al agacharse y levantar nada menos que un rollo de billetes. Eran 1,000 pesos, algo así como $100. Y mi esposa exclamó: Dios me bendijo, porque tenía una necesidad. Una mujer que nos acompañaba dijo entonces: ay sí, dice, mira qué clase de Dios tienes. A ti te bendijo y al otro lo maldijo. Ese razonamiento parece lógico, dice, no. Pero ellos no entienden por qué Dios obra de la manera en que lo hace. ¿A ti alguna vez te ha hecho que pierdas dinero? Pregunta. Seguramente se lo encontró a alguien, dice. ¿No podrá ser que Dios en su infinito amor, misericordia y soberanía permitió que se te perdiera a ti un billetito para darle de comer a una familia? ¿Será Dios así? Que a un hijo de él, imagínense, pues tengo aquí 5,000 pesos para pues pasármela bien en diciembre, para comer, cena de Navidad, y de repente vas cayendo por la calle y se te caen los 5,000 pesos. Otra familia más necesitada que no tenía que comer, pues también recibió los 5,000 pesos, se los encontró en la calle, pero dice este hombre que Dios permitió que se te perdieran a ti los 5,000 pesos para que esa familia pudiera comer. ¿Será Dios que obra para bendecir a alguien que no tiene, quitándole a otro? ¿Qué Dios predican los calvinistas? Yo no sé. Ese hombre tiene su iglesia por federalismo, por cierto. Vamos revelando más aún de su... para que no vayan ahí, Dios mío. Dice que Dios le roba a uno y le quita el dinero a un hijo para darle comer a otro que no tiene. ¿Qué? ¿Dios no es tan poderoso como para no quitarle a uno y manifestarle a otro un milagro? Sin necesidad de tener que quitarle a uno de sus hijos para darle a otro. Es tan grande su bendición, mi hermano, que se multiplicaron peces en la época del Señor Jesús. Hubo alimento, sin necesidad de quitarle los peces. Le quité los peces a otro de la boca para darle a estos, Dios mío. Bueno, el caso es que este hombre que tiene su iglesia por federalismo de 3,000 miembros predica eso. Dice este hombre: para lograr su propósito de transformarte a la imagen de Jesús, Él sabe cómo tratar contigo y conmigo. Aunque en ocasiones va a doler lo que Dios va a hacer contigo, esa relación de amor a veces no lo parece. Jesús tiene una conversación interesante con Pedro. Pedro, ven acá, le dice Jesús. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. En aquellos tiempos, zarandear el trigo significa que era golpear contra el suelo para sacarle fruto. ¿Qué le dice Pedro? Sí, Pedro, hay muchas cosas que no me gustan de ti. Eres autosuficiente y muy confiado, y yo te voy a enseñar a ser humilde, a que confíes en mí. En tu confianza vas fracaso tras fracaso, pero si tú aprendes a confiar en mí y a ser como yo, te haré un hombre tremendo, Pedro. Y dice, Pedro le responde, no, le responde Pedro. Jesús le dice, tranquilo, Pedro, ya le di permiso a Satanás para que no te preocupes. Yo he rogado para que tu fe no falte. Imagínense. O sea, Jesús diciendo, Satanás, ve con Pedro. Y a ver cómo le hace Satanás, pero me lo vas a golpear como el trigo. Y ya que lo golpees, lo abofetes, lo arrastre por el suelo, le quites todo el dinero y hasta su suegra la golpees. Entonces sí, Satanás, yo rogaré al Padre para que le dé fe a Pedro, para que Pedro pueda resistirte, Satanás. Pero yo te doy permiso para que te zarandee. Imagínense un Dios así. Mucho cristiano, pues Señor, ¿será que tú le estás dando permiso a Satanás para que me zarandee, Señor? Pues ya no sé. Y no se la acaban.
derrota tras derrota. Enfermos, primero la esposa, luego el hijo, luego el papá, salió la esposa y luego hasta el perro se enfermó. Dios mío. ¿Será un Dios así? Que por cierto, la iglesia de este hombre está entre las calles. Imagínense Jesús diciéndole a Pedro: tranquilo, Pedro, ya le di permiso a Satanás, tranquilo, tranquilo. Y lo hice, Pedro, porque Pedro, eres una persona muy agresiva, Pedro. Tuve que darle permiso a Satanás para que tratara con tu vida, para que te enseñara a cambiar de actitud y fueras más honrado, más honesto, más buena onda, Pedro. ¿Usted cree que Dios utiliza a Satanás para que nos haga más buena onda? Y por cierto, su apellido empieza con O. Dios mío. Y aquí está la enseñanza, miren, la encontré por internet. Este hombre enseña eso: soberanía arbitraria de Dios, y mucha gente oyéndolos. Ya están los brutotes, oye, ay, sí, mi pastor. Es más, la enseñanza, miren, es basura lo que ese hombre enseña. Es basura lo que ese hombre enseña. Y los quemas, por favor, saliendo de aquí. Dios mío. Salmo 115, ya mero terminamos. Tranquilícese, no se exalte mucho, hermano. Salmo 115. Y la gente lo tiene como un gran erudito, ese pobre hombre. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Esa es una de las mejores traducciones que pueda haber, mi hermano. La Biblia, el peregrino, dice: nuestro Dios está en los cielos e hizo cuanto quiso. Y la Dios habla hoy, dice: nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. No hace todo lo que quiere, Él hizo todo lo que quiso. No hace lo que quiere, Él hizo lo que quiso. ¿Qué quiso Jesús? Enviar a Jesús. ¿Qué quiso el Padre? Enviar a Jesús, para que a través de Jesús redimirme de toda maldición, enfermedad, pobreza, ruina, corta vida. Para que la bendición de Abraham, Gálatas 3:14, se manifestara en mí, a fin de que yo por la fe reciba la bendición de Abraham, porque es una promesa que dio el Espíritu Santo. La bendición es la que me corresponde a mí, no la maldición. Dios jamás va a utilizar una enfermedad para enseñarme a mí. Jamás me va a enseñar con la enfermedad. Me enseña con su palabra, no con enfermedades, no con pruebas. Dios no me enseña con enfermedades ni con la muerte de un hijo. Dios no enseña así a sus discípulos, nunca los enseñó así. Isaías capítulo 5 versículo 20: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y luego existe un ay. ¿Qué significa? Tengan cuidado, cristianos evangélicos, tengan cuidado, no hagan de la luz tinieblas. 1 Juan 1:5 dice: este es lo que anunciamos y hemos oído de Él, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. 1 Juan 1:5 dice: Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. De Él no proviene la enfermedad, porque es mire, la enfermedad entró porque, dígame, ¿por qué entró la enfermedad a esta tierra? Por el pecado de Adán entró la muerte. Romanos capítulo 5 versículo del 12 al 14: por la transgresión de un hombre entró la maldición, y la maldición trajo muerte, enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo creer que algo que entró por una maldición, por un pecado de Adán, cómo puedo creer que viene de parte de Dios si lo introdujo Adán a través del pecado? Entonces, aquel que piensa que la enfermedad viene de Dios o que Dios la permite, están diciendo, en otras palabras, que Dios permitió que Adán pecara para que viniera la enfermedad. Es lo que están diciendo.
Que Dios introdujo la enfermedad, es lo que están diciendo. Cuando la Biblia dice que la enfermedad entró por Adán. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. Sí, ya hizo todo lo que quiso. Él no va a cambiar, no va a variar, porque Santiago 1:17, en Él no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra, variación. Si Dios envió a Jesús para que fuera sanado por sus llagas, Él no me va a enfermar. No me va a enfermar, mi hermano. Por eso Él ya hizo lo que quiso en su soberanía. Y no va a cambiar, porque en su soberanía Él no cambia. No puede violar otro de sus atributos Él, porque es un Dios que no cambia. ¿Entendemos hasta ahí? Él no puede cambiar. Dios nunca cambia. Ezequiel 33. Dios no puede cambiar. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. Es una advertencia, porque moriréis si no se vuelven de sus malos caminos. La responsabilidad de que alguien muera, Dios se la echa al ser humano. Y el próximo domingo queremos ver un poquito de la historia de Job, para que entendamos cuando Dios dice: he aquí todo lo que tiene está en su mano. El cristianismo ha pensado que Dios permitió a Satanás tocar la vida de Job, lo cual es un error. He aquí todo lo que tiene está en tu mano no quiere decir la autoridad permisiva de Dios. Lo único que quiere decir es algo de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. La tierra cayó en maldición por causa de Adán. Satanás tomó control de la tierra. Fue traspasado el reino de Adán, se lo traspasaron a Satanás. Y Satanás ahora tenía en su mano la vida de Job y sus bienes. No era que Dios permitía darle permiso a Satanás para que tocara los bienes, los hijos de Job. No era así. Es necesario que entendamos eso. Jeremías 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Entonces, ¿por qué la gente está diciendo, bueno, Dios trajo juicio para matar a los de Sodoma? Dios trajo juicio para matar a los del diluvio. Sí, pues toda la culpa es a Dios. Dios trajo juicio para mandar plagas a Faraón. Dios trajo juicio y mandó este mentado virus que está circulando, para que la iglesia se educara, para que agarrara el rollo la iglesia. Y Satanás está, para la iglesia cristiana evangélica, Satanás está inoperante. Todo lo malo es Dios. ¿Y cuándo actúa Satanás? Satanás solamente se carcajea y se ríe de la gente que le echa la culpa a Dios por lo malo. ¿Entendemos? Y Satanás se ríe. No quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida. Y da a escoger. Deuteronomio 30, 19 y 20, aquí he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Y vamos a cerrar con este texto bíblico polémico, para que usted lo analice y el próximo domingo poder analizarlo. Para que usted lo analice y poder analizarlo. Éxodo 32, 39. Dios no mata, no destruye, no enferma, no mata ni destruye a nadie, no le quita la vida a nadie. Pero quiero dejar esta pequeña bomba. Deuteronomio 32, 39. Y voy a dar un pequeño tips para que el que crea que este texto bíblico está echándole la culpa que Dios mata y que Dios destruye. Deuteronomio 32, 39. Bebed ahora que yo soy
y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Ya ve, pastor, ahí dice que Dios da la vida y Dios la quita. Tantito peor cuando lo ve en una traducción. Se lo voy a leer en otra traducción. Biblia de nuestro pueblo dice: pero ahora miren, yo soy y no hay otro fuera de mí, yo doy la muerte y la vida. Hay unas Biblias todavía más drásticas. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: yo causo la muerte y mantengo la vida. La Pechita, ¿qué dice la Pechita? Ven que yo soy y no hay Dios fuera de mí. Yo mataré y vivir haré. Yo mataré, Heriré y yo sanaré, y no hay quien haya arrebatado de mis manos. también yo mataré. Y luego la Biblia Septuaginta también dice: yo mataré. Y mucha gente utiliza ese texto bíblico. La Nueva Traducción Viviente dice: yo soy el que mata. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo hago morir. El problema es si ese texto bíblico nada más lo agarramos aislado. Digo, como algunos calvinistas ahí andan discutiendo ese texto bíblico por internet. Con eso demostraban ellos que Dios mataba. Ya ves, Dios mata. ¿Qué dice el contexto general de la Biblia? Ahí te vas a un contexto general. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo entró la muerte? Por el pecado de un hombre, ¿verdad? Y dice Hebreos 2:14, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás, el diablo. Es el contexto general de la Biblia. ¿Cómo entró la maldición a la tierra? Entró por el pecado de un hombre, y el que tomó dominio de la muerte, el que tenía el control de la muerte, dice Hebreos 2:14, era Satanás, el diablo. Y de repente aquí ves la muerte de una persona y dice: yo mato y yo doy vida, dice una traducción. Y si leemos un texto bíblico así nada más, aislado, sin leer el contexto, pues vamos a entender que sí es cierto lo que dice la traducción. Bueno, Dios mata, pues tiene sentido, ¿no? Porque ahí te lo dice tal traducción. Pero hay otra traducción que dice: yo hago morir. Y la palabra hacer morir no es matar. Tan sencillo. Pásale, pastor. Pásale, Michelle, otra vez. Vamos a tener ahorita el ejemplo muy sencillo de hacer morir. Mire la traducción esta, lo que dice la traducción esta. Fíjese lo que dice esta traducción. Yo hago morir y yo hago vivir, ¿ok? Dice la Reina Valera 1865. Otra dice: yo mato y yo doy vida. Traducción actual dice: yo mato y yo doy vida. Yo mato y yo doy vida. Pero la Biblia Reina Valera 1865 dice: yo hago morir. Hacer morir es lo mismo que matar. Bueno, es lo que vamos a ver. Ejemplo sencillo. Suponiendo, yo soy Dios. Voy a estar en lugar de Dios, pues. Suponiendo, Él es el ángel protector tuyo. ¿De acuerdo? Perdón, hay cuenta que, bueno, es al revés. Yo soy el destructor y Él es Dios y tú eres el ser humano, ¿okay? Una cosa, cuando dicen yo hago matar, ¿qué significa? Pues la traducción es: yo hago matar, ándale. Suponiendo que con un golpe se muera, ¿no? Yo hago matar, ándale, yo soy el que hago las cosas. Cambiemos ahora la cuestión. Yo hago morir. Hacer morir, ¿sabe lo que significa? Es una palabra permisiva, no es una causativa. En el hebreo hay dos maneras en que el idioma hebreo se puede interpretar: palabras causativas o permisivas. Hacer morir, como lo traduce la Reina Valera 1865, es muy diferente a la traducción actual o la que dice: yo mato y yo doy vida. Yo mato y yo doy vida.
Y la traducción Reina Valera 1865 dice, yo hago morir. Hacer morir es diferente. Ahí les va. Y ahorita se lo voy a leer en el contexto, ¿no? Ya estamos centrados en esto, ya que. Ahí va, ok. Con esta varita voy a matar o voy a permitir, ¿no? Suponiendo, ¿no? Yo soy el destructor, él es Dios y ella es. Ok, entonces, suponiendo, yo soy el destructor. Él es Dios, hacemos para allá. Él es Dios. Y él, Michelle habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Qué es cuando llega el destructor? Dios la cuida. No, es al revés, así, volteándose allá. Tú la estás cuidando así con tus manos. Entonces, ¿qué hace el destructor? Pues no puede dañarla porque hay un ángel protector. Suponiendo que él sea Dios. ¿Ok? Él es Dios. Yo soy el destructor, yo soy el ángel de la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando el ángel de la muerte viene a Michelle? Pues no puede hacerle nada porque hay Dios mismo la está cubriendo bajo sus alas. ¿Qué pasa cuando dice Dios hace morir? Porque eso dice una traducción, Reina Valera 1800, y otras traducciones más dice yo hago morir. ¿Qué hacer morir? ¿Es matar o es permitir que alguien muera? Suponiendo, no, pues resulta que la hermanita Michelle andaba en pecado, estaba haciendo un relajo, andaba adorando a dioses ajenos. Entonces, ¿qué hace Dios? A ver, Dios, ahora sí, haz que la Michelle muera. ¿Qué hace Dios? Se retira y llega el ángel de la muerte. Ándale. ¿Entendieron la palabra hacer morir? ¿Qué hizo Dios? Hizo que Michelle muriera al quitarle su protección divina. Es muy diferente que digan que Dios mata. Yo hago morir, dice la Reina Valera 1865. Yo hago morir. Significa que Dios permite al quitarle su protección divina para que la hermanita Clodomira muera. Porque la hermanita Clodomira andaba en pecado, así como el pueblo Israel andaba en pecado, tras sus dioses ajenos. ¿Y qué hace Dios? Permite o hace que Clodomira muera. Porque Israel andaba en pecado y hace Dios, quita su protección divina. Porque dice el Salmo 91:1, ¿qué dice? Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 3 dice que Dios lo libre del lazo del cazador. Entonces, yo hago morir significa que Dios quita su protección. ¿Para qué? Hace morir de tal manera que le quita la protección. Ahora sí, ya se pueden ir los actores. Ok. Yo hago morir no es la misma yo mato. ¿Entendieron el mensaje? Yo mato no es la misma que yo hago morir. Porque unas traducciones dicen yo hago morir y otras dicen yo mato, por el concepto del traductor. Ahora, el contexto rápido, 5 minutos, ¿me dan 5 minutos? ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice el contexto, mi hermano? ¿Qué dice el contexto de Deuteronomio capítulo 32? Rapidito, rápido, mire, rápido el contexto. ¿Qué dice el contexto? Ok, vamos a leer el versículo, rápido, versículo Génesis 33. Perdón, Génesis no, es Deuteronomio, ¿no? 32. Perdón, Deuteronomio 32, dice el versículo 4. Deuteronomio 32, 4, ¿qué es lo que dice? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios en verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Qué está diciendo? Que no hay ningún pecado en Dios. Primero, no hay ningún pecado en Dios. Vamos a seguir leyendo más adelante. Dice el versículo 5: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué dice? Que la corrupción no es de Dios, sino es de sus hijos. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, que dice: considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos ellos te dirán.
Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos. Y ya vamos a leer más adelante el versículo para que usted entienda la ira de Dios. El pueblo andaba alocado tras dioses ajenos, pecando. Y aquí dice Dios, versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tu creador? Y dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Fíjese, si Dios se iró, se molestó, se enojó y se enfureció, ¿qué era lo clásico ahí? Bueno, pues Dios los va a matar inmediatamente, va a mandar fuego para matarlos. Pero fíjese lo que dice. Dios en su ira, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios en su ira cuando se encendió? ¿Qué dijo? Esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué significa? Les daré la espalda. Y veré cuál será el fin de ese pueblo. Porque son una generación perversa, hijos infieles. El contexto que nos dice que Dios en su ira se molesta porque la gente ya no quería buscar a Dios, no le importaba a Dios. Dios era el último lugar. ¿Qué es lo que hace? En su ira esconde su rostro y solamente ve el mal que la gente va a cosechar o a recibir. Y en ese mismo contexto, mi hermano, usted lee el 39. Ved ahora que yo soy Jehová, que yo soy y no hay dioses conmigo y hago morir. ¿Qué significa hago morir? Que mata o que esconde su rostro y solamente ve lo que sucede con su creación, con el pueblo de Israel. El contexto dice que Dios se aparta. El contexto dice que Dios esconde su rostro. El contexto dice que Dios solamente ve la gente cómo va a sufrir. Y que no Dios los está matando, ni Dios los está destruyendo. Solamente Él en su ira se enciende, en su ira se molesta, en su ira, y solamente dice, daré mi vuelta, esconderé mi rostro. Los dejaré, los abandonaré y que ellos cosechen lo que han sembrado. ¿Han ido con dioses ajenos? Bueno, que venga Satanás a destruirlos. Ese es el contexto de Deuteronomio 32, 39. Hago a morir es permisivo, matar es causativo. ¿Qué traducción vamos a agarrar? Bueno, el concepto que usted tenga de Dios, amigo internet. Pero el texto bíblico de Deuteronomio 32, 39 no dice que Dios mata. El contexto no lo avala. El contexto dice que Dios esconde su rostro, voltea su rostro, solamente ve que el pueblo coseche las consecuencias de lo que ha sembrado. Ha sembrado mal, han pecado, han ido tras dioses ajenos. Bueno, van a morir. Y solamente van a morir porque Dios esconde su rostro, es decir, quita su protección divina sobre su pueblo. Cada texto bíblico que usted ve en la Biblia, póngase de pie ya. Yo sé que ya sus tripas le gruñen, pero creo que era necesario analizar Deuteronomio 32, 39. ¿Sabe por qué? Porque la gente le echa la culpa a Dios, porque lee solamente textos bíblicos aislados. Aún la palabra hebrea, hago morir, aún así la palabra hebrea se traduce en otros lugares de la Biblia, se traduce como cuando Adán dice, vivió tantos años y Adán murió. No dice que Dios lo mató, dice que Adán murió. Ahí se traduce también. En ese texto bíblico se traduce como de manera permisiva la misma palabra hebrea que dice yo hago morir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nadie podrá decir, Señor, basándose en Deuteronomio 32, 39, que tú eres el que matas. No hay un contexto bíblico para que la gente diga, aún los estudiosos de la Biblia, aún los calvinistas, para que ellos te echen la culpa de que tú matas o mataste a tu pueblo, Señor. Te honramos, Señor. Te honramos en este día. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Y cada palabra que está escrita, Señor, en la Biblia,
Entendemos que tiene que ser escudriñada a profundidad para poder entender, Señor, todas las cosas grandes y ocultas que tú has tenido desde el principio de la creación, pero que ahora han sido reveladas por tu Espíritu, Señor, aquellos que tenemos una actitud, Señor, de conocerte más y conocer tu amor y tu bondad. Aquellos que no tienen esa actitud, Señor, los bendecimos y declaramos espíritu, sabiduría y revelación para que se abran sus ojos espirituales y que ellos sean libres de la muerte prematura, Señor, que ellos sean libres de la enfermedad y que todo ataque satánico no prevalezca en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que son abiertos ojos espirituales, ahora vendas sean quitadas en el nombre de Jesús. Y cada persona pueda entender tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y ellos puedan, Señor, permanecer más tiempo sobre la tierra. Y sobre todo, Señor, que no renieguen de ti, porque no pueden estarte echando la culpa de todas sus tragedias, ni de sus catástrofes. No pueden echarte la culpa de la muerte prematura de sus familiares, ni de la enfermedad. Porque tú eres bueno, Señor, y siempre seguirás y permanecerás siendo bueno por todas las generaciones. Te bendecimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve a través de estos medios puede recibir a Cristo Jesús en su corazón. Una vez que usted entendió que Dios es bueno y que Dios no quiere lo malo para usted, puede recibir al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Diga y repita conmigo esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibo al dador de la vida, que es mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo creo que Él murió por mí, al tercer día resucitó para darme vida, y ahora abro mi corazón, Señor Jesús, para que tú entres a mi vida y habites por siempre en mí. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano, amigo, que ves por internet. Los dones del Espíritu Santo los llamo manifestación. Recibe milagros creativos, órganos sean regenerados, sanos, toda enfermedad desaparece de esos cuerpos, y es el Espíritu de Dios ahora mismo dándole vida a esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, amigo. Nos vemos próximo viernes 8 y domingo 12 horas del mediodía. Cristo te ama, nosotros también. Sé bendecido, sé libre para adorar al Rey de Reyes.